mejores novelas con Estudio Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 554. Es hora de mostrar mi verdadera imaginación. El santuario vibraba con el zumbido abrumador de miles de voces, una sinfonía caótica de susurros, gritos y vítores que resonaban contra las paredes imponentes, atrayendo la atención de todos hacia el centro de la reunión. El vasto santuario rebosaba de un mar interminable de rostros ansiosos y jugadores innumerables, todos rodeando a Ames como polillas atraídas por una llama radiante. Los que estaban más atrás se ponían de puntas de pie, estirando el cuello con anticipación de ojos muy abiertos, o saltaban de emoción desatada, sus movimientos creando ondas a través de la multitud densa. El aire estaba cargado de tensión y asombro. Con el olor a sudor y polvo mezclado con el leve toque metálico de tecnología avanzada que zumbaba en el fondo. La mayoría de los jugadores en el planeta Aquamarine habían devorado los videos de Boom It Dog innumerables veces, y todos reconocían a la emperatriz dragón al instante. Su fama entre ellos era solo ligeramente menor a la de Black Star, no solo por su belleza impactante y esas piernas tonificadas y mesmerizantes que parecían dar la mirada de todos, aunque muchos habían visto a otras PCs femeninas atractivas antes. No, era su poder crudo lo que realmente los cautivaba, posicionándola como una emperatriz intocable con un estatus exaltado, la figura más formidable que estos jugadores del planeta Aquamarine habían visto jamás. Esta inmensa brecha en sus estatus solo avivaba su popularidad, enviándola a alturas sin precedentes. En los foros, los fans devotos incluso habían formado un grupo llamado Lamiendo Piernas de la Emperatriz Dragón. Una comunidad peculiar que celebraba cada uno de sus movimientos con dedicación ferviente. En comparación, los clubes de fans de Anjiao, como el Familia de Pequeños Mercenarios de Black Star, y el grupo de apoyo de Capitán Ama una vez, eran igual de excéntricos pero no menos entusiastas. En el pasado, los jugadores solo podían vislumbrar a Ames a través de feeds de video granulados, pero ahora, con su presencia física, todo el santuario estalló en una frenzy de shock y deleite. Mensajes pingueaban en los dispositivos mientras los jugadores convocaban a sus amigos e incluso arrastraban a familiares de lejos para presenciar a esta leyenda en carne y hueso. Sus pasos apresurados y llamadas emocionadas añadiendo al caos vibrante. A pesar de su ardiente deseo de avanzar y abrazar sus piernas suaves y brillantes, los jugadores mantuvieron una distancia respetuosa, sus cuerpos tensos con una mezcla de admiración y miedo. Rumores sobre las funciones de quitarse los pantalones y lamer a los NPCs circulaban como un incendio. Pero el vívido recuerdo de Ames aplastando, sin esfuerzo, a un grupo de jugadores demasiado entusiastas actuaba como un poderoso disuasivo. Después de todo, ninguno quería perder puntos de experiencia ganados con esfuerzo por un error tan tonto. Sus vidas virtuales eran demasiado valiosas. ¡Qué broma! Pensó un jugador en privado. Es una fuerza que podría destrozar una estrella. ¿Y si accidentalmente convierte nuestra aldea de novicios en polvo cósmico? Ames examinó la multitud interminable con un destello de curiosidad en sus ojos profundos y esmeraldas, su postura elegante radiando una gracia effortless entre el mar de rostros asombrados. Estos maravillas espaciales, como Black Star los había llamado, parecían conocerla íntimamente, sus expresiones iluminadas con una emoción desatada, como si ella fuera un espécimen raro en algún zoológico galáctico. Extendió su habilidad psíquica, una ola sutil de energía de campo de fuerza, que se expandía hacia afuera, escaneando los físicos de los jugadores en busca de anomalías. Para su sorpresa, nada particularmente extraordinario destacaba, cuerpos ordinarios, llenos de potencial, pero poco notables a primera vista. Sin embargo, recordó a los pocos individuos que había derribado antes, se habían disuelto en una luz blanca brillante,
y habían desaparecido sin dejar rastro, solo para reaparecer en sus sentidos unos segundos después, completamente revividos. Su campo de fuerza, afinado para diferenciar entre millones, lo confirmó en menos de 10 segundos. Habían regresado, como si la muerte fuera solo una inconveniencia temporal. Si todos poseen esta resiliencia inmortal, aunque sean más débiles que la mayoría, no pueden ser subestimados. Reflexionó Ames para sí misma, su mente acelerándose con las implicaciones. Pero rápidamente desechó el pensamiento, sus ideas cambiando como nubes en un vasto cielo. A su nivel de poder, tales detalles eran triviales. Tenía reinos más allá por conquistar. Aún así, estos inhumanos la intrigaban, una refrescante desviación de alguien como Orochia, con su resiliencia única y energía ilimitada. No es malo que Black Star los reúna. Reflexionó, una sonrisa leve tocando sus labios mientras consideraba los beneficios potenciales. Sin revelaciones inmediatas que descubrir, Ames dirigió su mirada hacia el horizonte, su cabello largo y fluido, captando la luz mientras se elevaba graciosamente del suelo y se alejaba de la multitud, dirigiéndose al lugar que Black Star había designado. Los jugadores en la plaza tomaron innumerables fotos desde todos los ángulos posibles, sus dispositivos zumbando y flashando como una tormenta de luciérnagas, capturando cada uno de sus movimientos elegantes para la posteridad. Una vez que ella se marchó, los jugadores estallaron en un torbellino de discusiones emocionadas, sus voces superponiéndose en una cacofonía viva que llenaba el aire. Nunca imaginé ver al Emperador Dragón en persona. Es aún más impresionante que en los vídeos. Un jugador exclamó, con los ojos aún muy abiertos de asombro. Creo que me he enamorado. Solo mira su presencia, es embriagadora. Otro admitió, llevándose la mano al pecho de forma dramática. Oh, vamos, son todos unos casos perdidos. Una mujer hermosa y pierden el control por completo, sin principios ni espina dorsal. Un tercer jugador se burló, cruzando los brazos con fingido desdén. ¿No pueden aprender de mí? Yo amaré a Fading para siempre, sin dudarlo ni un segundo. Mientras algunos subían imágenes de Ames al foro en una frenzy de publicaciones y compartidos, otros se sumergían en especulaciones sobre su aparición repentina. Es tan extraño. Ames está en la cima de la cadena alimenticia. ¿Por qué vendría a un lugar remoto como el planeta Aquamarine? No deberíamos estar interactuando con alguien de su nivel en esta etapa. Uno reflexionó en voz alta, rascándose la cabeza confundido. ¿Necesitas adivinarlo? Todo está escrito en las cartas de Wayne. Vuelve y copia los efectos de la carta Black Star 100 veces como castigo. Otro replicó con una risa, provocando una ronda de carcajadas. Black Star es imparable, ¿no? ¿Y qué si ella es su jefa? Él maneja los hilos con facilidad. Un tercero agregó, asintiendo con admiración. Todos sabían que el grupo mercenario Black Star operaba como el equipo de élite en campo de la isla Dragón flotante, respaldado por un poder inmenso que dejaba a Godora en el polvo. A medida que la fama del grupo se disparaba, se beneficiaba en gran medida del carisma magnético de Ames, atrayendo reclutas interminables que soñaban con acercarse a su estatus legendario. Unirse no significaba solo aventura, sino también la emoción de estar cerca de la grandeza, una lógica que alimentaba una feroz competencia por los puestos en las filas. Aún así, ¿por qué Black Star convocó al Emperador Dragón aquí? ¿Podría ser por el desastre de mutación? Un jugador especuló, con la voz llena de intriga. Eso no encaja. El desastre de mutación no es lo suficientemente serio como para justificar su intervención, ¿verdad? Otro respondió, frunciendo el ceño con duda. Las discusiones se desbordaron en los foros, donde la mayoría de los jugadores zumbaba de emoción por la historia principal. Sentían que un giro épico estaba en el horizonte. Y la llegada de Ames servía como el combustible perfecto para sus teorías, su presencia imponente una pista tentadora de que algo monumental se estaba gestando. Por supuesto, Angia no estaba lejos de sus mentes, su reputación se elevaba aún más como resultado.
Al traer a Ames al planeta Aquamarine, les había dado a los jugadores un inmenso sentido de orgullo, permitiéndoles presumir ante los de otros planetas novatos con una actitud engreída de «Oh, mi planeta podría explotar, pero el tuyo no se compara». Mientras tanto, Nagakin no perdió tiempo y escoltó personalmente la fuente de mutación de regreso a la nave insignia de Godora con un cuidado meticuloso, sus pasos decididos y urgentes. Anxiao, habiendo concluido justo sus negociaciones con Godora, lucía una expresión despreocupada mientras se dirigía al punto de reunión del santuario, su mente ya tejiendo planes para el futuro. El peso de sus responsabilidades parecía ligero sobre sus hombros, su paciencia afilada a la perfección, como un pescador experimentado que podía esperar indefinidamente mientras el pez se agitaba en el anzuelo. Solo necesito esperar. Pensó Anxiao para sí mismo. Godora tardará alrededor de un mes en desarrollar el antídoto, y Darkstar puede pavonearse con arrogancia un poco más, pero no causarán mucho caos con tan poco tiempo restante. Habiendo entregado la fuente de mutación, se encontró con las manos ociosas hasta que el antídoto estuviera listo. La seguridad del planeta Aquamarine estaba asegurada. La red de inteligencia de Darkstar habría detectado la llegada de Ames, haciendo que cualquier movimiento imprudente fuera suicida. ¿Qué debería hacer en el próximo mes? El alivio del desastre está manejado, el reclutamiento de jugadores fluye sin problemas, y el desastre de mutación no escalará mucho en ese tiempo. Los beneficios de enseñar habilidades están disminuyendo a medida que todos suben de nivel, no hay mucho más que sacarles como antes. La idea de matar el tiempo con cartas le cruzó por la mente, pero la desechó con un firme movimiento de cabeza. No me rebajaré a eso, aunque el aburrimiento se cuele como un ladrón en la noche. En cambio, sus pensamientos se iluminaron. Parece que puedo entrar en aislamiento y fabricar algo de maquinaria. He ganado 30.000 enas de Godora, y con mis 100.000 restantes, tengo más de 40.000 a mi disposición. Con eso, puedo comprar nuevo conocimiento de clase y actualizar mi equipo de combate. Sus ojos brillaron con un renovado propósito. Eso es, todavía necesito establecer una base adecuada en el planeta Aquamarine y conectarla al universo para un flujo constante de nuevos jugadores. Puedo acelerar esos planes ahora. La ubicación era obvia, podría reutilizar el santuario, y Bennett no se opondría. Los materiales estaban disponibles, y podría importar instalaciones clave de comerciantes interestelares. Fue la construcción. Sería un tonto si no usara esta mano de obra gratuita interminable. Meditó con una sonrisa astuta. Puedo convertirlo en misiones para ellos, mantener sus vidas de jugadores entretenidas, como fertilizar los cultivos más sanos para una cosecha abundante. Lo modelaría después de mi primera base, fortificándola contra amenazas como los misiles atómicos de las 6 naciones, asegurándome de que se convierta en una fortaleza inquebrantable. Con su camino claro, Anxiao entró en el salón principal del punto de reunión, solo para encontrar a Ames esperándolo allí, su presencia dominante pero relajada. Erlus y los otros subordinados estaban cerca, con posturas rígidas de respeto, sus rostros una mezcla de asombro y nerviosismo. En la distancia, grupos de jugadores espiaban con caras sonrojadas de emoción, sus susurros creando un bajo zumbido de energía. Desde que los jugadores habían demostrado su destreza contra las bestias, sus subordinados habían regresado al santuario para relajarse, transformando el salón en un animado antro de juegos de cartas bajo su influencia. Unos pocos jugadores aburridos se mezclaban, sus risas y el barajado de cartas agregando un toque casual de vitalidad al espacio. Ya estás aquí. Erlos saludó apresuradamente, con la voz tensa por precaución, mientras se inclinaba ligeramente, muy consciente del aura intimidante de Ames a su lado. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar una tonelada, para no ofender accidentalmente al emperador Ragón. Anxiao se acercó con una sonrisa cálida, sus ojos encontrándose con los de Ames. ¿Has visto a los inhumanos? Tienes razón, son muy interesantes. Ames respondió con un tono suave e intrigado, mientras retraía su aura,
permitiendo que la tensión en la habitación se disipara como un suspiro de alivio. Los mercenarios a su alrededor suspiraron aliviados, sus hombros se hundieron mientras la presión invisible se levantaba. Haré que alguien te prepare una habitación. Como no hay nada urgente, tendrás mucho tiempo para observarlos. Anxia ofreció con la voz estable y acogedora. Ames sonrió, su expresión se suavizó aún más. De acuerdo. Con su decisión tomada, se instaló, ansiosa por explorar el pueblo natal de Black Star más allá solo de los jugadores. Por cierto, acabo de negociar con Godora usando el nombre de Dragón Flotante. Están muy agradecidos contigo. Anxia agregó, con un toque de satisfacción en sus palabras. Ames reconoció con un asentimiento, sus ojos pensativos. Los godoranos vendrán a visitarte más tarde. Me encargaré de los arreglos. De acuerdo, puedes manejarlo tú mismo. Ella dijo, con la voz ligera y confiada, mostrando su comodidad al delegar. Pareces interesada en las habilidades de Aurora y Hila. Te las presentaré más tarde. Claro. Ames estuvo de acuerdo, su sonrisa se ensanchó, mientras la conversación fluía de manera natural entre ellos. Los dos intercambiaron sonrisas, su interacción cálida y fluida. Ames era notablemente relajada, nunca alguien que presumiera de su estatus innecesariamente, y después de pasar tiempo juntos, se había acostumbrado a la manera directa de Anxiao. Le gustaba de hecho, la encontraba refrescante. Sin embargo, esta fácil conexión generaba malentendidos entre los observadores. Para los demás, el emperador dragón siempre había sido un enigma, una potencia misteriosa cuya mera mirada podía reducirlos a subordinados temblorosos. Esperaban que fuera distante e imponente. No esta figura accesible charlando con naturalidad. Antes, su aura había presionado, como una tormenta pesada, disipándose solo cuando llegó Anxiao. Erluz y los que la habían conocido antes notaron el contraste marcado. Ames era mucho más gentil con Anxiao, sus palabras llevaban una suavidad que contrastaba con su presencia habitual de mando. Era como si colagara de cada sugerencia de él. Su tono completamente diferente al aire altivo que había mostrado antes. Solo un tonto pasaría por alto este cambio, y eso desató un torbellino de especulaciones salvajes. ¿Podría ser que los dos tengan ese tipo de relación? Erluz se preguntó, con los ojos abiertos de shock mientras miraba la espalda de Anxiao. Los hermanos Volga estaban atónitos, con la boca abierta. Feidin se tocó instintivamente las mejillas, un toque de inquietud cruzando su rostro. En ese momento los corazones de los oficiales latían con curiosidad y sorpresa, el ambiente cargado de preguntas no dichas. Incluso Harmon, aunque sentía la extraña tensión, miró a su alrededor confundido, incapaz de entender las corrientes subterráneas. A lo lejos, los jugadores que observaban desde la distancia abrieron la boca al unísono, sus expresiones una mezcla de shock y deleite. Boon, It, Dog, entre la multitud, presenció la escena y sintió una chispa de inspiración encenderse dentro de él. No es de extrañar que Blackstar pudiera invocar a Ames aquí tan casualmente. Así que esta es la razón real. Pensó emocionado con la mente acelerada. La tarjeta Wayne no me mintió. Su respiración se aceleró mientras las ideas inundaban su mente. Esto es como si hubiera recogido a su superior, ganando riqueza, poder y todo lo demás. ¿Incluso ha conquistado a alguien tan formidable como Ames? La carisma de Blackstar es absolutamente aterradora. Noticia enorme. Boon It, Dog exclamó para sí mismo, ya preparando su grabación con manos temblorosas, listo para inmortalizar el momento para su audiencia. Después de una hora, en una región remota y sombría de planeta Camarine, el puesto oculto de los espías de Darkstar zumbaba de tensión. Después de estar ausente por media luna, Blackstar ha regresado. Me pregunto qué habrá estado haciendo, comentó un espía, con voz casual mientras activaba la alimentación del satélite.
Al echar un vistazo a la pantalla, se congeló como si lo hubiera golpeado un rayo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Reprodujo el metraje desde múltiples ángulos, se frotó los ojos hasta que picaron, confirmando lo que veía. ¿Acabo de ver al emperador dragón Ames? ¿Esa fuerza monstruosa que podría destruir una nave nodriza de Darkstar en un instante? El pánico lo invadió. Rápido, rápido, rápido. Informa a los superiores. Reporte de emergencia. Gritó, saliendo disparado hacia su capitán, con las piernas temblorosas y el rostro pálido de terror, casi perdiendo el control, mientras la gravedad de la situación se hundía en él. Las mejores novelas con Estudio Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 555. Reacciones de todos lados. El aullido penetrante de las alarmas rompió el tenso silencio en la sede de Darkstar, una advertencia Stark que resonaba por los corredores fortificados, señalando agitación e incertidumbre desde las estrellas distantes. Los ojos de Degulis se abrieron en incredulidad mientras las palabras se hundían en él. ¿Qué dijiste? ¿El emperador dragón? Su voz se quebró con una mezcla de shock y dread, su mirada congelada en el lugar como una estatua atrapada en una tormenta. Tragó audiblemente, el seco trago resonando en la dimly iluminada sala de guerra, donde las pantallas holográficas parpadeaban con reportes entrantes. Su pecho se apretó como si un enorme Amer hubiera chocado contra él, haciendo que su corazón latiera erráticamente y su aliento llegara en jadeos superficiales. El aire se sentía espeso con tensión, el tan metálico del fear mezclándose con el olor estéril de la maquinaria. 20 minutos antes, los espías incrustados en Planeta Aquamarine habían transmitido un reporte de emergencia que desató una reacción en cadena. El oficial de Intel, un hombre delgado con una expresión perpetuamente ansiosa y sudor perlándole la frente, había corrido a encontrar a Degulis, su rostro tan pálido como las luces artificiales sobre él. Irrumpió en el centro de comando, sus botas retumbando contra el frío piso de metal, y entregó la noticia con una voz temblando al borde del pánico. Coemes había aparecido en Planeta Aquamarine. La revelación se extendió por las élites de Darkstar como una onda de shock, dejando a líderes experimentados intercambiando miradas de ojos abiertos y maldiciones murmuradas. El emperador Ragón, una figura de legendaria neutralidad, siempre había sido una sombra distante en los conflictos galácticos. Su presencia repentina en el sistema estelar Garton envió escalofríos por sus espinas. ¿Podría significar que finalmente está eligiendo un lado? Pensó Degulis, su mente acelerándose a través de un torbellino de posibilidades mientras paseaba por la habitación, sus botas retumbando rítmicamente en el piso con rejilla. Después de ponderar el asunto profundamente, Degulis aún no podía descifrar las intenciones de Ames. Se acarició la barbilla pensativamente, el ceño fruncido en concentración, mientras el tenue brillo del mapa holográfico proyectaba sombras siniestras en su rostro. La situación estaba llena de peculiaridades. ¿Por qué Planeta Aquamarine y no el planeta madre de Godora? No gritaba agresión. Se sentía más como una visita a Leisure, como si simplemente pasara por allí por capricho. La idea lo carcomía agitándolo con una cóctel de confusión e inquietud. Esto no encaja. Reflexionó internamente, sus pensamientos girando como un vórtice. ¿Está aquí por nosotros, o es algo completamente diferente? El oficial de Intel, sintiendo el turmoil de Degulis, se atrevió a sugerir. Blackstar es el líder de las Fuerzas Armadas de Floating Dragon Island, y he oído que ha estado expandiéndose rápidamente. Quizás Ames está aquí para verificar el desarrollo de sus fuerzas y asegurar que todo funcione sin problemas. Degulis asintió lentamente, su expresión solemne mientras se inclinaba sobre la consola, los dedos tamborileando en el borde. Esta es la posibilidad más probable.
respondió, su voz estable, pero con una cautela subyacente. La habitación zumbaba con el bajo sonido de la maquinaria, amplificando el peso de sus palabras. No podemos bajar la guardia. Tenemos algunas quejas pendientes con el Emperador Dragón, y podría convertirse en un comodín en nuestros planes. Sin embargo, mientras no la provoquemos, no podrá tocarnos. Incluso si es una súper de más allá del grado A, eso solo habla de su fuerza personal. No podrá desentrañar la situación actual por sí sola. Mientras hablaba, Degulis dejó escapar un pequeño suspiro, el sonido cortando el zumbido ambiente como una liberación de presión acumulada. Antes, la mera mención de la formidable reputación de Ames lo había gripet con fear instintivo, haciendo que sus palmas sudaran y su pulso se acelerara. Pero después de un análisis cuidadoso, se dio cuenta de que la amenaza no era tan insuperable como parecía. ¿Y qué si el Emperador Dragón puede pelear? Pensó, un destello de resolución endureciendo sus facciones. Solo evitémosla. Su poder puede intimidar, pero no puede arreglar el desastre de Godora sola. Se enderezó, su postura relajándose ligeramente mientras el pánico inicial se disipaba. Incluso una potencia como Ames era solo un individuo en la vasta extensión del universo, una sola llama contra una noche interminable. No podía conquistar las estrellas ni resolver las crisis internas y externas de Godora con fuerza bruta sola. Con esa reasurancia asentándose en su mente, la voz de Degulis se volvió más firme mientras emitía órdenes. Dile a los espías en Planeta Aquamarine que monitoreen las acciones de Ames de cerca. Por ahora, designa Planeta Aquamarine como una zona prohibida, nadie debe acercarse. El oficial de Intel se movió incómodo, los ojos desviándose mientras respondía con un toque de exasperación. De todos modos, ¿no teníamos intenciones de emboscar Planeta Aquamarine? Su tono estaba lácid con el Plesnes, su mente flasando de vuelta a la humillante rota de sus naves de asalto a manos de The Blackstar. El recuerdo aún ardía fresco, como una cicatriz que palpitaba con cada recordatorio. Sería un tonto enviar a alguien allí ahora, especialmente con una amenaza de más allá del grado acechando. Los ojos de Degulis brillaron con una intensidad depredadora mientras soltaba una risa fría, el sonido reverberando en las paredes como un susurro siniestro. Bien, ¿cómo va el progreso de plantar topos en el grupo mercenario Blackstar? He sobornado a algunos mercenarios independientes y les he instruido que soliciten entrar. El oficial de inteligencia explicó, sus palabras medidas y profesionales, aunque una gota de sudor le resbalaba por la sien. El grupo mercenario Blackstar no está contratando activamente en este momento, pero si Blackstar continúa su expansión, nuestros infiltrados tendrán la oportunidad de colarse sin ser detectados. En cuanto a sobornar a miembros existentes, aún no he comenzado. Sin información sólida sobre sus antecedentes, no quiero arriesgarme a alertarlos, es demasiado peligroso. Muy bien, respondió Degulis, con los labios curvándose en una sonrisa calculadora que profundizaba las sombras en su rostro. Esto es un plan para matar dos pájaros de un tiro. Infiltraremos tanto al grupo mercenario Blackstar como, por extensión, a la isla Dragón Flotante. Su voz rebosaba satisfacción, con el trille de la intriga encendiendo un destello en sus ojos. La reunión se prolongó, el aire se volvió más pesado con cada minuto que pasaba mientras los oficiales murmuraban entre sí. En cuanto a la amenaza del emperador dragón, Degulis solo ordenó a sus tropas que evitaran el planeta Aquamarine, considerándolo una precaución suficiente. Creía que sus planes, forjados durante mucho tiempo, eran irrompibles, intocados por el poder de una sola mujer. Incluso si Ames es una fuerza de la naturaleza, no puede arruinar lo que hemos construido. Pensó con confianza, con los dedos entrelazados mientras escrutaba la habitación. Lo que Degulis no sabía, y lo que toda la organización Darkstar aún asumía con ingenuidad, era que la situación ya había cambiado drásticamente.
Se aferraban a la ilusión de tener tiempo de sobra, como marineros que ignoran las nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. Mientras tanto, la flota que escoltaba a Nagakin había regresado al planeta madre de Godora, un mundo colosal, más de 10 veces el tamaño del planeta Golden Gate. Su vasta superficie azul se extendía como un océano interminable bajo un dosel de estrellas, rodeada por docenas de satélites defensivos relucientes que pulsaban con campos de energía protectora. La seguridad era impenetrable, una fortaleza de acero y vigilancia que zumbaba con el constante monitoreo de patrullas. A medida que la nave descendía, sus motores rugiendo en una sinfonía de poder, los oficiales de la oficina de guerra, vestidos con uniformes impecables y armados hasta los dientes, esperaban en el muelle, sus rostros una mezcla de alivio y urgencia. El momento en que Nagakin bajó por la rampa, con sus botas crujiendo contra la grava, ellos se abalanzaron hacia adelante. Sus expresiones marcadas por la esperanza y el agotamiento tras días de crisis incesante. ¿Cómo está el artículo? Preguntó un oficial, su voz afilada por la anticipación, con los ojos fijos en el maletín asegurado que llevaba Nagakin. Perfectamente bien. Respondió Nagakin, su tono firme, pero cargado de responsabilidad. Entregó el maletín con precisión cuidadosa, sus manos estables a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Excelente, no tenemos tiempo que perder. Declaró el jefe de la oficina de guerra, su voz resonando con autoridad, mientras el grupo estallaba en murmullos de alivio. Diríjanse inmediatamente al departamento de investigación. Rodeado por una falange de tropas y 2 otros supers de grado calamidad, cuyas armaduras brillaban bajo las luces intensas, Nagakin marchó hacia las instalaciones de investigación. Las carreteras estaban completamente bloqueadas, con barricadas y guardias armados formando una barrera inquebrantable. Incluso los líderes más altos de Godora no podían ordenar tal exclusividad. La atmósfera estaba cargada de tensión, con el zumbido distante de drones de seguridad añadiendo a la sensación de secreto fortificado. En el entorno estéril del laboratorio de investigación, Nagakin transfirió cuidadosamente la fuente de mutación a los investigadores que esperaban. Con sus batas de laboratorio impecables y los ojos encendidos por una determinación enfocada. Esta muestra invaluable se analizaría con la máxima seguridad, con protocolos tan estrictos que una sola filtración podría significar el desastre. Como facilitador clave en el acuerdo con Black Star, a Nagakin se le permitió quedarse. Sus nervios se deshilaban mientras paseaba por la sala de espera durante lo que parecía una eternidad. Después de mediodía, los resultados iniciales de las pruebas llegaron, entregados por un investigador con una sonrisa triunfante. Este artículo es realmente la fuente del desastre de mutación. Las palabras flotaron en el aire como un faro de esperanza, prometiendo un camino rápido hacia un antídoto. Nagakin exhaló un suspiro profundo y sincero, sus hombros se hundieron al aligerarse la carga. Lo había atormentado la duda, temiendo que la muestra de Angiao resultara inútil. Un miedo que lo había carcomido como una sombra persistente. Trabajo impresionante. Exclamó el jefe de la oficina de guerra, dándole una palmada en la espalda con una fuerza que lo impulsó hacia adelante, su rostro rompiendo en una sonrisa rara y radiante que transformaba sus rasgos usualmente serios en algo casi alegre, como una crisantemo floreciendo en medio de un campo árido. Yo no hice nada. Dijo Nagakin con una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Todo es mérito de Black Star. La ironía no se le escapó, un forastero se había convertido en su salvación, un giro que lo hacía sentir tanto agradecido como humilde. En efecto, coincidió el jefe, sus ojos brillando de emoción. Black Star nos ha dado una sorpresa enorme. Nunca imaginé que un mercenario pudiera cambiar el curso de nuestra emergencia de esta manera.
Hizo una pausa, su expresión cambiando a una de resolución solemne, con las líneas en su rostro profundizándose. Esta noticia debe mantenerse en secreto, para que Darkstar no urda otro plan siniestro. Es mejor mantener el statu quo por ahora. Los departamentos de Godora operaban a un ritmo febril, los funcionarios trabajando sin descanso con ojeras y tazas de café esparcidas como desechos. La ayuda de Ansia había inyectado nueva vida en sus esfuerzos, atrayendo la atención incluso del líder más alto de Godora, quien hablaba de agradecerle personalmente. Las simulaciones de sus circunstancias desesperadas habían dejado a muchos con sudores fríos, revelando cómo las acciones descontroladas de Darkstar podrían escalar a una catástrofe. 1 o 2 años de caos podrían fracturar su civilización, borrando años de progreso en el sistema estelar Garton. Porque comprendían la devastación potencial, los altos mandos de Godora estaban eufóricos, viendo a Angiao como su salvador más grande. Blackstar es una figura clave de la isla Dragón Flotante. Reflexionó en voz alta el jefe de la oficina de guerra, su voz llena de emoción estratégica. Podemos presentar su ayuda como una asistencia indirecta de Dragón Flotante. Ames claramente lo valoraba mucho. Quizás esta crisis abra puertas a una alianza con una organización como la suya. Le dio otra palmada en la espalda a Nagakin, el sonido resonando como un tambor de optimismo. La fuerza de Blackstar supera lo que imaginábamos. Debes mantener las líneas de comunicación abiertas con él. Si es posible, lleva tu relación al siguiente nivel. La boca de Nagakin se contrajo, una mezcla de diversión y exasperación cruzando su rostro. ¿Llevarla al siguiente nivel? ¿Qué significa eso exactamente? Aprovecha tu herencia compartida como godoranos y conviértete en su mejor amigo. Respondió el jefe, su tono completamente serio, como si discutiera un plan de batalla crítico. Nagakin apretó los puños en silencio, una llama dorada parpadeando a su alrededor, sus ojos entrecerrándose con un brillo juguetón. No creas que no me atreveré a bajarte los humos solo porque eres mi superior. Desde que Ames había aterrizado en el planeta Aquamarine, la atmósfera se había transformado en algo eléctrico y peculiar, una mezcla de curiosidad y especulaciones susurradas que flotaba en el aire como una neblina de verano. Ya fueran los jugadores, los refugiados agotados en el santuario, los mercenarios endurecidos o los godoranos estoicos, todos estaban cautivados por su presencia. Ames se movía con una gracia effortlesa, sus acciones abiertas para que todos las vieran, y Anxiao permanecía firmemente a su lado, su demora calmada en contraste con la energía zumbante a su alrededor. Angiao, siempre el anfitrión acomodating, no le importaba servir como guía de Ames por su hogar adoptado. Con tiempo libre y la emperatriz dragón visitando su planeta, se sentía obligado a ofrecer una hospitalidad genuina. Guiándola por las calles bulliciosas donde el aroma de flora alienígena se mezclaba con el tan metálico de la maquinaria. El interés principal de Ames radicaba en los jugadores, esos enigmáticos inhumanos, pero por respeto a los dominios de Anxiao, ella refrenaba su naturaleza inquisitiva, evitando acciones drásticas como las que podría haber tomado en otro lugar. Los transeúntes a menudo veían a la pareja paseando juntos, sus voces elevándose en un murmullo suave de intriga que tejía el aire como un tapiz de chismes. Cuando los refugiados y mercenarios del santuario los avistaban, sus miradas se volvían extrañas, cargadas de sonrisas cómplices y cejas levantadas, alimentadas por los rumores que circulaban como un fuego descontrolado. Angiao notó las miradas raras, pero mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba rodando los ojos. Los cerebros de mis oficiales deben estar inundados de tonterías, Pensó con ironía. atreviéndose a difundir rumores sobre mí y Ames. Aunque a mí no me molesta, ella podría no tomarlo a la ligera, y si decide darles una lección, debo intervenir o simplemente dejar que se encargue ella.
Para su sorpresa, en los días siguientes, sus preocupaciones resultaron infundadas. Ames permaneció imperturbable, con su sonrisa serena e inquebrantable, mientras exploraba el planeta con un aire de disfrute tranquilo. ¿Cómo podría alguien de su calibre dejarse influir por chismes tan triviales? Reflexionó Anxiao, sintiendo una oleada de alivio. Estaba agradecido de que ella no pudiera acceder a los foros, donde ya habían surgido más de 100 fanfics que tejían absurdas historias sobre su saga de amor y odio con ella. Las narrativas eran salvajemente imaginativas, con contenidos tan escandalosos que le erizaban la piel. El detonante fue el último post explosivo de Boom It. Doc, un análisis meticulosamente elaborado de su relación con Ames, repleto de fotos vívidas y adornos fabricados. El talento del reportero para el sensacionalismo era innegable, casi logrando convencer al mismo Anxiao. Realmente admiro su capacidad para generar caos. Pensó Anxiao, dándose una palmada en la frente con exasperación mientras los foros estallaban en una frenzy. Los jugadores de todos los planetas novicios se unieron al alboroto, con el club de fans de Blackstar declarando victoria y los trolls encendiendo debates que se propagaban como un incendio galáctico. A pesar de su irritación, Anxiao tenía que admitir que el post estaba brillantemente ejecutado. Pero, por primera vez, consideró seriamente estrangular a Boom It. Doc, el hombre parecía prosperar al retorcer la verdad en espectáculos entretenidos, como si el universo no fuera lo suficientemente caótico ya. Si algo de esto se filtra a Ames, tendrá que responder por ello, musitó Anxiao, sacudiendo la cabeza. A medida que pasaban los días, Anxiao y Ames continuaron con sus salidas relajadas. Ese día en particular, vagaban cerca de las imponentes murallas del santuario, donde los jugadores pululaban como hormigas laboriosas, con el clangor de sus herramientas y los gritos resonando en una sinfonía rítmica de reconstrucción. Unos días antes, Anxia había encargado a Herlus y Bennett que emitieran una misión para actualizar el santuario, y los jugadores la habían abrazado con su entusiasmo característico, trabajando incansablemente sin quejas. Su eficiencia era notable ahora, reforzada por su creciente fuerza, y Anxiao estimaba que las actualizaciones se completarían en un mes. No es de extrañar que quieras contratar a los inhumanos, dijo Ames con una sonrisa cálida, los ojos brillantes mientras observaba la escena. Parece que tienes un estatus muy alto en sus corazones. Definitivamente, les das mucha importancia. Anxiao se encogió de hombros con naturalidad, un toque de orgullo filtrándose en su voz. No hay muchos en este mundo a los que les dé tanta importancia. Solo esos pocos millones. Son más que activos, son la columna vertebral de lo que estoy construyendo aquí. La comisura de los labios de Ames se curvó en una suave risa, el sonido ligero y melodioso, antes de que de repente dirigiera la mirada en una nueva dirección. Anxiao siguió su línea de visión con la curiosidad despertada. Aurora y Hila se acercaban, sus pasos crujiendo suavemente sobre el camino de grava. Al avistar a Anxiao y Ames se detuvieron abruptamente, con expresiones de sorpresa y cautela. Recientemente, las hermanas habían estado inmersas en revisar a los individuos infectados, solo escuchando susurros sobre el gran personaje cósmico que Anxia había traído. No había habido una reunión oficial hasta ahora. Este encuentro se sentía serendípito, una convergencia de caminos en medio del zumbido del santuario. ¿Son las hermanas de las que me has hablado? Preguntó Ames, su voz suave e inquisitiva, los ojos posados en Hila y Aurora con una curiosidad gentil y evaluadora. Sí, respondió Anxiao, levantando las cejas con leve sorpresa, el tono teñido de un sutil protectorismo. Del otro lado, Hila mantenía su expresión estoica, los ojos fijos en Anxiao y Ames con una intensidad inquebrantable. Después de una breve pausa, tomó firmemente la mano de Aurora y comenzó a caminar hacia ellos, con pasos decididos y mesurados. Capítulo 556.
un individuo experimentado en verdad. El aire crujía con tensión, como si el distante rugido del trueno hiciera eco de la tormenta que se gestaba en los corazones de los reunidos en las rugosas y azotadas por el viento llanuras de Planet Aquamarine, donde el santuario se erigía como una bastión desafiante contra el cosmos. Anxiao estaba en medio del grupo, sus ojos agudos escaneando los rostros a su alrededor, una mezcla de curiosidad y cautela parpadeando en sus rasgos compuestos. La dama de cabello rojo, Hila, exudaba un aura de intensidad tranquila. Sus largas trenzas carmesí balanceándose como llamas en la brisa, mientras Aurora, su hermana menor, se aferraba a su lado con ojos grandes e inocentes que traicionaban un toque de inquietud. La mirada de Hila se clavaba en Ames con un enfoque inquebrantable, ignorando por completo a Anxiao, como si estuviera evaluando a una rival en un duelo silencioso. ¿Por qué el ambiente es tan incómodo? Pensó para sí mismo, con la boca torciéndose en una leve sonrisa irónica, mientras intentaba disipar la inquietud creciente. Se aclaró la garganta y gesticuló hacia las dos mujeres. ¡Qué coincidencia! Permítanme hacer las presentaciones. Esta dama de cabello rojo se llama Hila, y la que está a su lado es Aurora. Hila dio un paso adelante con deliberación, sus botas crujiendo sobre el suelo cubierto de grava, la mirada penetrante fija por completo en Ames. El viento azotaba a su alrededor, llevando el tenue olor a ozono de los cielos tormentosos del planeta, intensificando la sensación de confrontación inminente. Anxiao tosió secamente, su voz firme, pero teñida de un toque de diversión al continuar. Tos. Esta es una experta de primera en el universo, la líder de la isla Dragón Flotante, conocida como la Rompedora de Tierras y la Emperatriz Dragón del Poder Absoluto, Ames. Estoy trabajando temporalmente para ella. Los ojos de Hila se entrecerraron, las cejas fruncidas en intriga, como si las palabras de Anxiao hubieran tocado una cuerda profunda dentro de ella. Inclinó ligeramente la cabeza, su voz emergiendo fresca y escrutadora. ¿Una experta de primera en el universo? Los ojos de Ames se iluminaron con un destello de interés, su postura elegante radiando una presión invisible que hacía que el aire se sintiera más pesado, como el peso de una tormenta que se acerca. ¿Qué tan poderosa? Preguntó ella, el tono suave, pero con un borde de curiosidad, los labios curvándose en una sonrisa sutil y conocedora que hablaba de siglos de poder incontestado. Anxiao se movió incómodo, posicionándose entre las dos mujeres como una barrera contra un posible conflicto. Extendió la mano y le frotó suavemente la cabeza a Aurora, los dedos demorándose en un gesto de reassurance. ¿Qué crees tú? Respondió él de manera evasiva, la voz aligerándose mientras intentaba guiar la conversación lejos del borde. Aurora miró hacia arriba a Ames, su pequeño cuerpo temblando ligeramente bajo el peso de la presencia formidable de la mujer. Podía sentir la inmensa fuerza vital que emanaba de Ames, una energía radiante que se sentía como un sol ardiente comparada con sus propios poderes en desarrollo. Es como una fuerza de la naturaleza, hermosa, pero aterradora. Pensó Aurora, el corazón latiéndole como un ciervo asustado en el bosque. ¿Dónde está tu osito? Preguntó Anxiao rápidamente, los ojos saltando entre las hermanas, con la esperanza de aliviar la tensión. Aurora echó otro vistazo a Ames, la voz suave y deliberada, como si eligiera cuidadosamente sus palabras para descomprimir la situación. Está durmiendo en casa. Anxiao, esta gran hermana es realmente hermosa. ¿Es una figura importante? Su pregunta era obviamente retórica, una estratagema para cambiar de tema, nacida de su profunda comprensión de la personalidad fogosa de Hila. Hila nunca se echaba atrás ante los poderosos. La palabra miedo simplemente no existía en su vocabulario. Aurora temía que la actitud audaz de su hermana pudiera provocar a esta figura imponente, así que jugó junto con Anxiao, la voz temblando un poco con un asombro genuino.
La brisa susurró a través de los árboles cercanos, trayendo una calma momentánea mientras la mirada de Ames se desplazaba de Hila a Aurora. Al absorber la expresión adorable y de ojos muy abiertos de Aurora, junto con el sutil miedo grabado en su rostro, los rasgos de Ames se suavizaron, su intensidad anterior derritiéndose como nieve bajo el sol. Tu cuerpo está lleno de vida, me gusta esa sensación. Dijo ella con una sonrisa cálida, la voz adquiriendo una cualidad melódica que aliviaba el ambiente. Al sentir que la presión opresiva se retiraba como una marea en retroceso, el corazón de Aurora se calmó y ella devolvió la sonrisa, las mejillas sonrojadas de alivio. A mí también me gusta el aroma del cuerpo de la hermana mayor. Respondió ella con inocencia, sus palabras saliendo en tropel con una sinceridad infantil, como si estuviera compartiendo un secreto con una nueva amiga. Hermana mayor. Murmuró Ames, su sonrisa se volvió suave y casi nostálgica, mientras recuerdos de su propio pasado parpadeaban en sus ojos. Han pasado tantos años desde que alguien me llamó así. Con la intervención de Aurora, la tensión incómoda comenzó a disiparse, como nubes que se abren después de una tormenta, y Anxiao exhaló un suspiro silencioso de alivio. Sabía muy bien el temperamento obstinado de Hila. Ella cuidaba profundamente de su hermana, pero no le importaba nadie más, y su incansable búsqueda de fuerza la podía llevar a desafiar incluso a los enemigos más poderosos. Si no se contenía, podría haber provocado a Ames en un conflicto desastroso. Después de todo, el poder de Hila, aunque había mejorado mucho en los últimos años, aún no era rival para una veterana como Ames, cuya presencia mandaba las mismas fuerzas del universo. Ames era sorprendentemente afable para alguien de su calibre, reflexionó Anxiao, pero también recordaba el viejo dicho, a un gran maestro no se le humilla, o podría atacar como un rayo. Fue una suerte que Ames no reaccionara con más dureza. Hila frunció el ceño profundamente, sus pensamientos acelerados. No soy tan tonta como para desafiarla a ciegas. Reflexionó, reconociendo desde el principio la vasta diferencia en sus fuerzas. Solo estaba curiosa por el pináculo del poder y lo lejos que estaba de él, como un escalador mirando una cumbre inalcanzable. Como el momento había pasado, Hila volvió su atención a Anxiao, su voz firme e inquisitiva. Te fuiste de Planet Aquamarine hace unos años. ¿Has trabajado para ella todo este tiempo? Anxiao se acarició la barbilla pensativamente, sus dedos rozando la barba incipiente mientras asentía. Casi. Respondió su tono casual, pero evasivo, ocultando las complejidades de sus aventuras pasadas. ¿No eres un mercenario? Presionó Hila, sus ojos entrecerrándose con genuina curiosidad. Siempre había estado fascinada por las hazañas de Anxiao en el vasto universo, y aunque había oído su presentación de Ames, títulos como Rompetierras y Emperatriz Dragón no significaban mucho para ella en su aislamiento en Planet Aquamarine. Se preguntaba cuán formidable era realmente Ames y en qué tipo de mundo se había sumergido Anxiao. Sobre esto, es una historia larga. Dijo Anxiao con una risa incómoda, su voz teñida de reluctancia, mientras evitaba profundizar en los detalles más embarazosos de su historia. En ese momento, Ames colocó su mano en el hombro de Anxiao, su toque firme pero afectuoso, y dijo con una sonrisa confiada. Blackstar es extremadamente capaz, y lo necesito mucho. Me ha ayudado enormemente en estos últimos años y es alguien en quien confío por completo. Ella recordaba cómo Anxiao se había unido a la isla Dragón flotante bajo coacción, y quería disipar cualquier duda persistente, mostrando su confianza en él. A pesar de su ligera misofobia, lo consideraba uno de los suyos, desde que lo ayudó a capturar a Aesop. La mirada de Hila se agudizó al instante, sus ojos clavados en la mano de Ames sobre el hombro de Anxiao, y sintió un pinchazo de inquietud. Rumores recientes de las calles le cruzaron la mente. Susurros que había descartado hasta ahora,
Todos los hombres son iguales. Tan pronto como entran en ese mundo de flores, ninguno puede resistir la tentación. Pensó con amargura, su vanidad como mujer aflorando. Observó a Ames con más atención. Ames llevaba un vestido largo fluido que resaltaba su belleza elegante y madura, un encanto que se volvía más cautivador con cada mirada. Hila se comparó inconscientemente, sintiendo un pinchazo de inseguridad al principio, pero luego miró su propia figura y sintió un torrente de confianza regresar. Los ojos de Hila barrieron a Han Xiao con una mirada fría. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta mujer molesta me está mirando así? Se preguntó Han Xiao, su expresión torciéndose en confusión e irritación leve. Aurora, sintiendo la tensión renovada, intervino una vez más, su voz brillante y esperanzada. Hermana mayor, ¿por qué viniste a nuestro planeta? La expresión de Ames se suavizó de nuevo, sus ojos brillando con calidez genuina mientras respondía. En realidad, hay una razón para que haya venido a Planet Aquamarine. Estoy muy interesada en las habilidades de Spurs de ambas. El rostro de Hila se endureció abruptamente, recuerdos de la organización germinal inundándola como una sombra oscura. Se colocó protectora frente a Aurora, su voz teñida de cautela. ¿Qué quieres decir? Una de ustedes controla la muerte, y la otra la vida. Explicó Ames, su voz estable e informativa, como si estuviera desentrañando un tapiz antiguo. Y además son hermanas. Hace mucho tiempo, durante las grandes guerras de la galaxia, hubo dos figuras similares registradas en la historia. Hacia el final de ese conflicto, surgió el primer súper de más allá de grado A, rompiendo algún límite invisible. Eso desató una oleada de avances entre los súpers de grado calamidad en los campos estelares, quizás porque ya estaban en sus puntos de estancamiento, o tal vez fue el destino. En cualquier caso, apareció una inundación de súpers de más allá de grado a poco después. Ames hizo una pausa, su mirada distante por un momento, como si recordara ecos de una era pasada. Esos pioneros se grabaron en los libros de historia como los primordiales. Entre ellos había un par de hermanas con habilidades sorprendentemente similares a las suyas. Ahora, millones de años después, ustedes dos han aparecido. Es una coincidencia asombrosa, y me intriga profundamente. Aunque Ames era conocida por su pereza, tenía un sólido conocimiento de la historia galáctica, y el paralelismo entre Aurora, Hila y esas figuras antiguas era demasiado notable para ignorarlo. Aún así, no creía que estuvieran directamente conectadas, probablemente era solo un raro giro del destino. Hila y Aurora se miraron con shock, sus expresiones un espejo de sorpresa. Era su primer vistazo a la vasta historia del universo y las dejó sin aliento. Los ojos de Han Xiao se abrieron con intriga, su mente acelerada. Como alguien de la Tierra con un gusto por las epopeyas, no pudo evitar considerar la posibilidad de la reencarnación. En mi vida pasada, Aurora encontró un final trágico al principio del juego, sin aura de suerte ni protección del destino. Si es un alma reencarnada, su historia es dolorosamente corta. Pensó, sacudiendo la cabeza para descartar la idea. Probablemente solo era coincidencia, decidió. Entonces, ¿qué quieres hacer con nosotras, hermana mayor? Preguntó Aurora, encogiéndose un poco, su voz temblando como una hoja al viento. La mirada de Ames se volvió momentáneamente distante, como tocada por viejos recuerdos, antes de enfocarse de nuevo en las hermanas con una resolución suave. Quiero tomarlas a las dos como mis discípulas. ¿Están dispuestas? ¿Qué? Exclamaron al unísono Han Xiao, Hila y Aurora, sus rostros reflejando una mezcla de asombro e incredulidad. El interés de Ames en las hermanas había estado creciendo desde que Han Xiao las mencionó por primera vez en la nave espacial. Su pasado huérfano, su inmenso potencial y esta extraordinaria coincidencia reflejaban su propia historia con Aesop, quien la había acogido cuando era joven. Ese favor había moldeado su vida y ahora, con su deseo largamente anhelado cumplido, ansiaba pasar esa herencia. Aurora y Hila ya eran adultas, por lo que la mentoría como discípulas parecía adecuada,
Ames era lo suficientemente mayor como para ser su madre adoptiva, o incluso abuela, pero este camino les convenía mejor. Ambas hermanas estaban atónitas, nunca imaginando una oferta así. Se miraron la una a la otra, viendo el shock reflejado en sus ojos. Esto... Comenzó Hila, dudando por una vez, luego le frotó la cabeza a Aurora con afecto. ¿Qué piensas tú? Rara vez imponía sus decisiones, respetando la autonomía de su hermana. El rostro de Aurora se torció con incertidumbre, sintiendo una inexplicable cercanía con Ames, pero buscando guía. Se volvió hacia Anxiao, su voz tentativa. Tío An, ¿qué opinas? Llámame hermano mayor. Anxiao corrigió con un suspiro de resignación, aunque sus ojos brillaban con aliento. Si me preguntas si creo que deberías aceptar, definitivamente sí. Es una experta de nivel pico en el anillo estrellado fragmentado, después de todo. Era una oportunidad de oro, repleta de beneficios para su crecimiento. Lo más importante, Ames era su jefa, no podía socavar su autoridad frente a ella. Tonta chiquilla. Pensó con cariño. Esta vez haré lo que dice mi hermana. Dijo Aurora, eludiendo la decisión con una sonrisa tímida. Hila guardó silencio por un largo momento, con una expresión pensativa, antes de hablar lentamente. Quiero saber qué tipo de fuerza posees y si tienes el derecho de ser mi maestra. Ames sonrió con gentileza y señaló hacia el cielo con el dedo, su movimiento elegante y deliberado. Al principio no pasó nada. Hila frunció el ceño a punto de preguntar. ¿Qué estás? Bom. El cielo estalló en una sinfonía de rugidos mientras cientos de meteoros perforaban la atmósfera desde todas direcciones, precipitándose hacia el suelo con una velocidad feroz. Era un espectáculo impresionante y apocalíptico, con rastros de fuego pintando los cielos en rayas vívidas, provocando gritos de alarma entre los jugadores y los refugiados en el santuario abajo. ¿Qué está pasando? ¿Es Dark estar atacando de nuevo? ¿Dónde está la flota de Godora? Pensamientos de pánico resonaron entre la multitud. A medida que los meteoros se acercaban, sus formas verdaderas se volvieron claras. Eran los acorazados de Godora en espera fuera de la atmósfera. ¡Oh! Justo cuando se acercaban al santuario, a solo unos miles de metros, su impulso se congeló abruptamente, y las enormes naves flotaron en el aire como si fueran sostenidas por un gigante invisible. Los acorazados de Godora se cernían en silencio arriba, con sus motores zumbando con poder contenido. Ames inclinó la cabeza hacia las hermanas atónitas y dijo, con voz calmada y segura, ¿Creen que tengo el derecho? Ansia encendió un cigarrillo, la llama parpadeando con un suave resplandor, y se rió mientras daba una calada, con admiración brillando en sus ojos. Ja, ja. Se rió exhalando una bocanada de humo. Ames es realmente una maestra en esto, mostrar su poder con tanto estilo. ¿Quién iba a saber que es una experta en revelaciones dramáticas? Al echar un vistazo a la flota suspendida, una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. El comandante de la flota, Barrett, probablemente está sudando a mares ahora mismo, aterrorizado de su vida.